Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia con Luz Manzano. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes, una vez más con ustedes aquí en Poliversia con Luz Manzano. Para nosotros es un placer poder llevarles una emisión más de este programa que cada vez se pone más interesante, puesto que estamos trabajando nada más y nada menos la situación de las elecciones de Estados Unidos. Para nosotros es un gusto poder llevarles este trabajo de la manera más cariñosa y cordial. Les enviamos un saludo, Luz Marina Manzano, desde casita y nuestra querida Vicky en controles desde casita. Vamos rápidamente a ver cuáles son las noticias que está pasando en el acontecer internacional respecto a estas elecciones tan importantes para nuestro mundo mundial, que definitivamente han puesto de cabeza a periodistas, analistas, jueces incluso. Y vamos a ver qué nos dicen las noticias para poder analizar este gran acontecimiento que ha ocurrido a primeros días de noviembre del 2020. Vamos rápidamente aquí a entender. Entonces, vamos a observar algo muy importante, que las elecciones en estos momentos se encuentran aún disputadas. ¿Esto qué quiere decir? Para finales de la primera semana de noviembre, específicamente para 5 y 6 de noviembre, ya se estaba hablando de que el ganador de estas elecciones de este importante país a nivel mundial, como lo es Estados Unidos, era Joe Biden. Aparentemente, los votos populares, en este caso el voto popular, ya daba como ganador a Joe Biden, colocándolo en una posición por encima de los 230 votos y a Donald Trump con unos votos por encima de los 210 aproximadamente. Estos votos es lo que aparentemente aparecía, sobre todo en la página del buscador de Google cuando usted buscaba elecciones de Estados Unidos 2020. Y por supuesto, era una de las páginas más revisadas segundo a segundo, hora tras hora a nivel mundial. Sin embargo, y esto es importantísimo, los medios de comunicación jugaron un papel muy relevante a la hora de determinar, al menos para esa fecha, al menos para esas horas, que el ganador era Joe Biden. Entonces hay que observar que esto fue lo que ocurrió a primeras horas de esta primera semana de noviembre. Sin embargo, Donald Trump no se ha quedado con los resultados que aparentemente fueron los que se dieron por los medios de comunicación a través del supuesto voto popular. Recordemos de la emisión anterior que en Estados Unidos no se gana por mayoría, es decir, se gana por colegio electoral, lo cual quiere decir que puede el candidato ganar por colegio electoral aunque no tenga el voto popular. De allí que haya tanta controversia, puesto que si hubiese sido una votación, fueran unas elecciones, digamos, comunes y corrientes, como cualquiera a nivel mundial por mayoría, efectivamente el ganador hubiese sido Joe Biden. Sin embargo, a estas alturas, aun y cuando salieron los demócratas a celebrar su triunfo, son las horas que a nivel judicial se están revisando en distintos estados de los Estados Unidos qué fue lo que pasó con el conteo de los votos a nivel de cada estado. Es decir, sobre todo los estados que le llaman estados bisagra, son estados que a la hora del conteo no quedó claro si efectivamente esos fueron los resultados, porque se dice que posiblemente hubo algunos indicios de fraude. Esto es algo muy cuestionado, no se ha determinado del todo todavía, sin embargo, sí ha pasado la moción de llevar a términos legales
a revisión judicial los votos específicamente en unos 2 estados, hasta donde tengo entendido. Vamos a revisar cuáles son. Y se dice que son aproximadamente 5 estados, de los estados más importantes, los que están en estos momentos viendo la posibilidad de hacer una revisión. Es por esto que el señor Donald Trump no ha desalojado la Casa Blanca, y es por esto que el señor Joe Biden no ha podido tomar el poder, puesto que se dice entonces que quedan cuestionados los resultados de esta votación y que pueden ser revisados, y al ser revisados, que esto puede demorar aproximadamente 1 mes, 2 meses o más, entonces ya se pueda dar un resultado definitivo de cuáles fueron los votos contados y cuáles efectivamente fueron los votos certeros que fueron contados dentro de las elecciones. ¿Por qué digo certeros? Porque incluso se habla de que existe la posibilidad de que hayan colocado votos de personas fallecidas, por ejemplo, por decir una de las tantas irregularidades que se están diciendo. Entonces, esto es algo que pone en juego la democracia estadounidense, esto es algo que pone en entredicho a los líderes políticos que se supone que son ejemplo de democracia dentro del sistema internacional, como son los líderes norteamericanos, específicamente los estadounidenses, y es por esto que en estos momentos se encuentran cuestionados los resultados de las elecciones 2020 de Estados Unidos. Vamos rápidamente entonces a revisar, y por supuesto hay noticias encontradas, unas más a favor del señor Biden, otras más a favor del señor Trump. Lo que sí es cierto es que también lo habíamos platicado en una emisión anterior, parece una elección basada en una campaña anti-Trump, y esto es importante, puesto que efectivamente si esto se ve de esta forma, de una manera objetiva, podríamos estar ante la posibilidad de un ganador que no es necesariamente la mejor propuesta para Estados Unidos. Y lo digo con responsabilidad, puesto que efectivamente el señor Biden tiene más de 30 años en la política estadounidense, pero se dice, puesto que intentó ser presidente en 2 ocasiones anteriores, que si las condiciones hubiesen sido otras, efectivamente no hubiese llegado a este puntaje, puesto que ya lo había intentado 2 ocasiones anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo un contexto en el cual muchas personas, y estoy hablando de millones de personas, querrían que el señor Donald Trump desalojara la Casa Blanca, efectivamente era más fácil para el señor Joe Biden salir adelante con una candidatura, con una elección, con una presidencia norteamericana, específicamente de Estados Unidos. Vamos entonces con algunas notas, como les decía, como les he prometido desde el inicio. Y dice por acá, esta es de la BBC Mundo. Vamos a iniciar entonces con un análisis desde la postura de lo que significaría el mandato de Joe Biden si así fuera el resultado que diera como ganador. Y dice esta página, Joe Biden, ¿qué significa su victoria en las elecciones en Estados Unidos para el resto del mundo? Tras días de incertidumbre, Joe Biden ha ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Fíjense cómo de una vez ya los medios de comunicación ya lo dan como ganador, según la proyección de esta página y de los principales medios de comunicación mundiales. Así lo dice tal cual la BBC. En los 4 años de Donald Trump como presidente, las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo cambiaron profundamente. Pudiera pensarse que Pekín estaría feliz con ver cómo Donald Trump toma el camino de salida. Como principal azote de China, le ha declarado una guerra comercial, le ha impuesto duras sanciones y la ha culpado por la pandemia de coronavirus. Pero algunos analistas sugieren que los dirigentes chinos podrían encontrarse ahora secretamente decepcionados, no porque tengan ninguna inclinación por Trump, sino porque su permanencia otros 4 años en la Casa Blanca aleja la tentadora perspectiva de un premio mayor.
decisivo en casa, aislacionista en el exterior, Trump parece la encarnación del declive del poder estadounidense tan largamente anticipado y deseado por Pekín. Fue un mensaje repetido en China por los boletines de televisión controlados por el Partido Comunista. Se concentraron no en la elección, sino en las protestas, el rencor y el aumento en los contagios de coronavirus que ocurrían al mismo tiempo. China podría encontrar una ventaja en la voluntad de Biden de buscar la cooperación internacional en asuntos como el cambio climático, pero también ha prometido restablecer las alianzas de Estados Unidos con sus socios tradicionales, lo que podría probar ser mucho más efectivo en la contención de las ambiciones de China de convertirse en la superpotencia que las políticas aislacionistas de Trump. Y el triunfo de Biden plantea otro reto para el sistema político chino, carente de controles democráticos. Lejos de mostrar la decadencia de los valores estadounidenses, el relevo en el poder es en sí mismo una prueba de que esos valores permanecen. Vamos entonces a ver qué dicen respecto a las Coreas, y dice que los cálculos de Kim Jong-un ante la llegada del perro rabioso de Biden. Corea del Norte describió una vez a Biden como un perro rabioso, pero ahora Kim Jong-un debe de estar haciendo cálculos cuidadosos antes de provocar al nuevo presidente de Estados Unidos. Pareciera que el presidente Kim de Corea del Norte hubiera preferido otros 4 años de Trump. La reunión sin precedentes entre ambos líderes y los encuentros posteriores supusieron grandes oportunidades para colocar fotos en los libros de historia, pero dejaron poco contenido sustancial. Ninguna de las partes consiguió lo que quería de esas conversaciones. Corea del Norte ha seguido reforzando su arsenal nuclear y Estados Unidos ha seguido aplicando estrictas sanciones. Joe Biden, en cambio, ha reclamado a Corea del Norte que muestre su voluntad de renunciar a su programa de armas nucleares antes de mantener ningún encuentro con Kim Jong-un. Muchos analistas temen que, a menos que haya muy pronto una invitación del gabinete de Biden para iniciar conversaciones en Pyongyang, podrían regresar los tiempos de fuego y furia. Puede que Kim quiera captar la atención de Washington con un retorno a los ensayos con misiles de largo alcance, pero no buscará elevar la tensión hasta el punto de que su ya empobrecido estado sea golpeado por nuevas sanciones. Corea del Sur ya ha advertido al norte para que no siga la senda de la provocación. Seúl ha sufrido a veces para manejar a Trump, pero el presidente Moon deja poner fin a la guerra de 70 años en la península de Corea y ha elogiado a su homólogo estadounidense por haber tenido el coraje de verse con Kim. Vamos con Rusia, y dice que entre las diferencias de Putin con Biden y la expectativa de un gobierno más previsible, puede ser el lado positivo del triunfo de Biden para Rusia, explica en este caso Steven Rosenberg desde Moscú, tener un gobierno más previsible en Washington. El Kremlin tiene un agudo sentido del oído, así que cuando Biden identificó recientemente a Rusia como la mayor amenaza para Estados Unidos, se oyó alto y claro en Moscú. Y el Kremlin también tiene buena memoria. En 2011, el entonces vicepresidente Biden dijo que si él fuera Putin, no se presentaría a la reelección como presidente porque sería malo para su país y para él mismo. Putin no habrá olvidado eso. Biden y Putin no forman una pareja ideal en el cielo de la geopolítica. Moscú teme que la presidencia de Biden signifique más presión y más sanciones. Con un demócrata en la Casa Blanca, puede haber llegado la hora de pagar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Un diario ruso afirmó recientemente que con Trump las relaciones entre Estados Unidos y Rusia habían caído hasta el fondo del mar, pero presentó a Biden como una draga que iba a perforar aún más profundo. No es una sorpresa que Moscú tenga esa sensación de hundimiento, pero podría haber un lado positivo para el Kremlin. Los comentaristas rusos vaticinan que el gobierno de Biden al menos será más predecible que el de Trump. Eso podría hacer más fácil alcanzar acuerdos en asuntos urgentes como el nuevo START, el crucial tratado bilateral de reducción de armas nucleares que aspira a expirar en febrero. Moscú querrá pasar página de la era Trump e intentar construir una relación que funcione con el nuevo equipo en la Casa Blanca. No hay garantías de éxito.
así explica este periódico, y también nos asoma cómo sería la relación con Alemania. Dice: la esperanza del retorno a unas relaciones amistosas con un aliado clave. Los alemanes esperan volver a tener una relación sin sobresaltos con un aliado clave una vez que Trump haya salido, cuenta Demian McGuinness desde Berlín. Alemania respirará aliviada tras el resultado. Solo un 10% de los alemanes confían en la política exterior del presidente Trump, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Es más impopular en Alemania que en ningún otro país de los estudiados. Incluso el líder ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping salen mejor parados en las encuestas en Alemania. A Trump se le acusa de haber socavado el libre comercio y desmantelar las instituciones multilaterales, factores de los que Alemania depende económicamente. Sus disputas con China han inquietado a los exportadores alemanes y es notoria su mala relación con la canciller Angela Merkel. Cuesta imaginar dos líderes con una ética y una personalidad tan diferente. Los políticos y los votantes alemanes han estado estos años impactados por el estilo corrosivo de Trump, su inusual enfoque de los hechos y sus frecuentes ataques a la industria automovilística alemana. Pese a todo esto, Estados Unidos es el principal socio comercial de Alemania y la relación transatlántica es crítica para la política de seguridad europea, por lo que la presidencia de Trump ha sido un viaje accidentado. Ministros alemanes han criticado los llamamientos de Trump a que se detuviera el recuento de votos y sus acusaciones no probadas de fraude electoral. La titular de defensa, Annegret Kramp-Karrenberg, describió la situación como explosiva. Se tiene la certeza de que hay algunas diferencias políticas principales entre Berlín y Washington, que no van a desaparecer con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Pero Berlín ansía el momento en el que poder volver a colaborar con un presidente que sí valore la cooperación multilateral. Vamos con Irán, y dice este periódico que la esperanza de una vuelta es a la negociación. La victoria de Biden podría hacer que Teherán volviera a la mesa de negociación, explica el corresponsal del servicio persa de este periódico, Khashoggi. En las semanas anteriores a las elecciones en Estados Unidos, el presidente Trump comentaba con bastante optimismo que una vez reelegido, la primera llamada que recibiría sería de los dirigentes iraníes pidiéndole negociar. Esa llamada a Trump, si hubiera ganado, nunca iba a ocurrir. Negociar con el gobierno Trump hubiera sido imposible para Irán, sería demasiado humillante. Bajo las sanciones del presidente Trump y su política de máxima presión, Irán ha quedado tambaleándose al borde del colapso económico. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear. Peor aún, ordenó la muerte del general Qasem Soleimani, un amigo íntimo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Vengar esa muerte sigue estando en los primeros lugares de la agenda de los sectores más radicales en Irán. La elección de Biden facilita mucho la participación en unas negociaciones con Estados Unidos. El presidente electo no tiene el mismo bagaje. Ha dicho que quiere recurrir a la diplomacia y regresar al acuerdo nuclear con Irán, pero los partidarios de la línea dura en Irán no volverán fácilmente a la mesa de negociación. Mientras los estadounidenses se encaminaban a las urnas el 3 de noviembre, el líder supremo aseguró que la elección no tendría ningún efecto en las políticas de Teherán. Irán sigue una política sensible y calculada que no puede verse afectada por los cambios o las personalidades en Washington, fueron sus palabras. Millones de iraníes pensaban de modo diferente mientras seguían discretamente el desarrollo de la jornada electoral a través de sus conexiones clandestinas a la televisión por satélite, convencidos de que su futuro dependía de los resultados, esperanzados con que una victoria de Biden signifique el relajamiento de las sanciones. Vamos con Venezuela, y este periódico especifica que Maduro ansía un alivio de las sanciones, pero a Biden tampoco le gusta el dictador. El cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro espera un alivio de las sanciones con Biden, pero este ya ha dejado claro que lo ve como un dictador, comenta Guillermo de Olmo desde Miami. Nicolás Maduro repite hasta la saciedad que Trump y el bloqueo estadounidense son los culpables de la histórica crisis de Venezuela.
La mayoría de analistas, en cambio, señalan años de mala gestión y corrupción de los gobiernos socialistas en Venezuela. Sea como sea, las fuertes sanciones impuestas por Trump han hecho las cosas todavía más difíciles para el venezolano de a pie, que ha habituado a sufrir para proveerse de artículos esenciales. Ahora tiene también que ingeniárselas para conseguir gasolina debido a las restricciones estadounidenses a la importación de combustible. Las sanciones han sido el medio con el que el gobierno Trump ha buscado forzar la caída de Maduro y la sustitución por el dirigente opositor Juan Guaidó, una agresiva apuesta lanzada a comienzos de 2019, cuando todas las opciones estaban sobre la mesa en Washington y que ahora parece definitivamente olvidada. Maduro ya le ha pedido a Biden el fin de la demonización de la revolución bolivariana y probablemente sueñe con que su nuevo gobierno afloje la presión, pero lo cierto es que el rechazo al líder venezolano y sus aparentes abusos es una de las pocas cosas que hoy pone de acuerdo a demócratas y republicanos en Washington. Pese a todo, Biden ya ha marcado algunas diferencias. Para empezar, se ha mostrado a favor de conceder una protección temporal especial a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, algo a lo que Trump nunca accedió. Y aunque el presidente electo ha dejado claro en actos de campaña en Florida que él también ve a Maduro como un dictador, es probable que oriente la política de Estados Unidos en la línea que en los últimos meses impulsa la Unión Europea, que busca más una solución negociada entre los actores políticos venezolanos que una salida por la fuerza de Maduro. No está claro que una nueva política tenga éxito. Lo que dejó claro la era de Trump es que Maduro está decidido a resistir aunque el país se arruine y que las sanciones contribuyan más a ese desenlace que a cualquier otra cosa. Y me permito hacer un comentario en este caso, siendo de origen venezolano. Es importante cómo se hace la reseña efectivamente de que el señor Maduro pueda querer que se levanten ciertas sanciones y que de alguna forma mejorara, al menos en teoría, puesto que la retórica política indica otra cosa. Ciertamente Estados Unidos siempre para el gobierno venezolano ha sido el culpable de todos los males. Entonces, en este sentido, aunque se busque esa mayor conciliación con el gobierno estadounidense, lo cierto es que ya se ha dado una imagen de una dictadura para Venezuela. Y en este sentido, lo que sí es cierto a nivel internacional es que ninguna dictadura es bien vista dentro de un sistema internacional que ha buscado ser demócrata desde distintas formas a través de la historia en estas décadas. De esta manera, lo que también es cierto es que el gobierno de Donald Trump sí ha colocado sanciones y no solamente eso, también ha bordeado la zona venezolana en sus fronteras buscando la manera de hacer intervención. Recordemos entonces que se ha buscado hacer ayuda humanitaria y se dice que si no se utiliza la intervención militar, no pasarán las ayudas humanitarias como debería ser. Esto es lo que se ha hecho análisis desde los meses, desde los años que ha estado más que todo en el poder el señor Maduro. De esta forma, la política de Trump sí ha sido bastante fuerte hacia el gobierno venezolano y lo que hablaría entonces de que si hubiera un cambio y quedara el señor Biden, una búsqueda negociada de un cambio de unas elecciones, una búsqueda pacífica aparentemente de una salida del señor Maduro, probablemente no sea lo más adecuado, y también lo puedo decir con conocimiento de causa, puesto que el sistema electoral en Venezuela está totalmente viciado. De esta forma, allí hay un punto que debe quedar muy en claro. Por eso es que para algunos venezolanos no ha sido la mejor noticia si llegara a quedar efectivamente en la Casa Blanca el señor Biden, puesto que una visión de que pudiera salir el señor Maduro de forma electoral no es una opción para el venezolano con un sistema electoral totalmente viciado. Vamos con México y efectivamente esta nota está un poco larga, pero vale la pena porque está muy desglosada y nos dicen respecto a México que hay un nuevo comienzo con Biden. También vale la pena comentar que ha sido criticado el
el mandatario, el presidente mexicano, por no dar un saludo inmediato al señor Biden al quedar aparentemente como presidente, pero lo que sí es cierto es que también puede ser una forma prudente en caso de que el juicio en términos legales a las instancias electorales en los estados que les comento que se está haciendo revisión dieran como ganador a Donald Trump. Pues efectivamente podría haber sido una decisión interesante que el señor AMLO todavía espere estos resultados antes de generar un saludo cordial de receptividad. Vamos entonces a leer la nota y dice que tras unos años de aparente cordialidad y buena sintonía con el presidente Donald Trump, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le tocará empezar una relación casi de cero con Joe Biden, explica Marcos González Díaz, corresponsal de este periódico en México. Para empezar, AMLO tendrá que enmendar la decepción que supuso para el Partido Demócrata su visita a la Casa Blanca el pasado mes de julio y que fue vista por la formación de Biden como un apoyo claro a Trump de cara a las elecciones. Es muy probable que Biden traiga un claro cambio en cuanto a migración, uno de los temas más importantes junto a seguridad y narcotráfico de la agenda bilateral de México y Estados Unidos. Se espera que flexibilice la dureza de las medidas que Trump impuso a su vecino del sur para frenar la migración de centroamericanos y ya prometió facilitar que los llamados Dreamers consiguieran la ciudadanía estadounidense. En el plano económico, aunque en el seno de los demócratas se criticaron abiertamente algunos aspectos del nuevo tratado comercial para Norteamérica, el TMEC por sus siglas, expertos no creen que renegociar el acuerdo vaya a ser una prioridad para Biden. Sí lo podría ser tratar de recuperar la relación de Washington con Pekín, lo que perjudicaría directamente a México, que gracias a la guerra comercial se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Otra cuestión que podría impactar la relación entre ambos países es lo referente a las energías renovables o economía verde, considerada fundamental para Biden, al que podría chocar el impacto ambiental de grandes proyectos defendidos por AMLO como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. En cuanto a Brasil, hay reinvención para la política externa de Bolsonaro, según expertos consultados por corresponsales de la BBC en Brasil. La derrota del principal referente internacional de Bolsonaro debería exigirle una reinvención de su política exterior, que abandonó la tradición multilateralista brasileña. Los analistas dijeron a este periódico que la victoria de un moderado como Biden es una señal negativa para las aspiraciones de reelección de Jair Bolsonaro, que al igual que Trump sostiene un discurso político agresivo y fuertemente conservador. La respuesta del gobierno estadounidense a la pandemia de coronavirus influyó en la derrota de Trump. Este optó por minimizar la gravedad de la crisis y promover medidas sin base científica como el uso de cloroquina, así dice, cloroquina para el tratamiento, algo replicado por Bolsonaro. En cuanto a Cuba, la vuelta de las reelecciones amistosas como sucedió durante la presidencia Obama, hace la pregunta. La presidencia de Biden es exactamente lo que la mayoría de los cubanos estaban esperando. De hecho, la mayoría de residentes de la isla verían con buenos ojos a cualquiera que no sea Trump. Sus acciones han supuesto tiempos difíciles y los cubanos están exhaustos tras 4 años de hostilidad implacable. Joe Biden revive las memorias del mejor momento reciente en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos bajo la presidencia de Obama. De hecho, se conoce que Biden, entonces vicepresidente, jugó un papel fundamental durante los 2 años que duró la distinción de las relaciones. El gobierno comunista desde La Habana continuará sin duda diciendo que todos los presidentes estadounidenses están cortados por la misma tijera. Pero entre los cubanos que hacen cola por bienes básicos y luchar por llegar a fin de mes, el sentimiento general tras la victoria de Biden es de alivio. ¿Cuál es el único inconveniente desde el punto de vista de los cubanos? Biden es ahora muy consciente de los votos que le dio Florida a Trump por su política dura contra la isla. Ahora los cubanos temen que el presidente electo esté mucho menos dispuesto a flexibilizar algunas medidas de las que Trump hubiera estado de otra forma. Esta nota sin duda se la recomiendo, está muy desglosada, va colocando entonces sobre la palestra cómo está la visión de algunos de los países más importantes en estos momentos para poder comprender cómo está viendo el sistema internacional
un posible triunfo del señor Joe Biden, o si regresáramos entonces a un mandato del señor Donald Trump. Por su parte, CNN dice que se compara la ventaja de votos que obtuvieron los candidatos presidenciales ganadores de Estados Unidos en las contiendas de 2016 y 2020. Hace 4 años, Donald Trump ganó en Pensilvania con 44.292 votos de ventaja, frente a los 44.738 que registra Joe Biden en 2020. En Michigan, Trump obtuvo en 2016 unos 10.704 sufragios más que su rival, frente a los 148.645 que Biden en las últimas elecciones. Por último, en Wisconsin, Trump obtuvo 22.742 frente a los 20.500 que en estos momentos tiene el ex vicepresidente estadounidense. También vale la pena recalcar, y esto también lo digo con mucha responsabilidad, hay que leer varios periódicos, hay que ver varias posturas. Efectivamente, hubo varios periódicos, para no entrar en detalles, que, como les digo, ya daban como ganador al señor Joe Biden sin estar todos los votos en conteo, sin estar todos los votos listos, totalmente contados. Entonces, esto es algo que también hay que tomar en cuenta, puesto que lamentablemente la parcialización de algunos medios de comunicación no facilita la objetividad a la hora de comprender cuál es el panorama real de los resultados de estas elecciones. Vamos con otra nota para ir cerrando el día de hoy, y esta es de Infobae.com. Dice: la estrategia judicial de Donald Trump para impugnar las elecciones en Estados Unidos. El mandatario estadounidense, quien se niega a reconocer su derrota en los comicios del pasado martes, juntó a un equipo de 92 personas para iniciar una batalla legal y mediática en la que se aferra a la idea de un fraude cometido por los demócratas. Donald Trump se resiste a conceder la victoria a su rival Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para ello prepara toda una batería jurídica para impugnar los comicios, en los que ganó el candidato demócrata, quien ya fue reconocido como vencedor por diversos líderes del mundo. Por ejemplo, el mandatario estadounidense planea demostrar cómo personas que estaban muertas supuestamente votaron. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia. Lo que se preguntan muchos es qué sigue ahora para el mandatario estadounidense. Por el momento, el equipo jurídico pedirá el recuento de votos en algunos estados clave, y Trump celebrará mítines en los que hablará de cómo encarará los litigios y denunciará, según cree, pero aún sin haber presentado evidencia de ello, el supuesto fraude cometido en las elecciones de la semana pasada, específicamente del pasado martes 3 de noviembre. Así está la situación. Vamos rápidamente con una última nota para darle cierre a esta visualización, a un breve análisis de lo que está ocurriendo con las elecciones norteamericanas, específicamente de Estados Unidos. Y cerramos con lavanguardia.com. Biden ya ha hablado con Merkel, Macron y Johnson. Biden, no obstante, ha mantenido conversaciones con líderes mundiales como la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y su homólogo irlandés Michel Martin. Biden ha llevado a cabo todas estas llamadas sin la ayuda del Departamento de Estado, como suele ser habitual en otras transiciones de gobierno en Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo sorprendió el martes al asegurar en una rueda de prensa, estamos hablando del martes 10, ya del martes 10 de noviembre, preguntando por la falta de colaboración con el equipo de Biden, que en Estados Unidos habrá una transición suave hacia un segundo mandato de Donald Trump. Pompeo remarcó que se siguen contando los votos y se espera que se complete el proceso. Por su parte, Trump ha presentado varias demandas alegando fraude electoral. La campaña de Trump ha presentado varias demandas en estados en disputa por el conteo de votos, alegando un supuesto fraude electoral generalizado sin ninguna evidencia que lo demuestre.
Para ganar las elecciones en los tribunales, Trump debería darle la vuelta al escrutinio en Pensilvania, Georgia y Nevada o Arizona. Debemos observarlo de esa forma, como las posturas con las cuales escriben los periódicos, puesto que de manera extraoficial, en este caso por una periodista en Miami, Carla Angola, se sabe que al menos Georgia ya aceptó la posibilidad de revisar los comicios a través de la forma legal, que efectivamente ya se está realizando. Así también existe la posibilidad de que se revisen estados como Arizona y también el estado aparentemente de Michigan. Y este periódico también nos indica que los estados que actualmente están verificando y certificando sus resultados deben presentar sus cifras el 8 de diciembre y 6 días después se reunirá el colegio electoral para dar sus votos. Estaríamos hablando de aproximadamente entre el 14 y el 15 de diciembre, es decir, existe la posibilidad de que en un mes puedan cambiar algunos resultados. Trump mantendrá plenos poderes como vicepresidente y demás gabinete hasta el 20 de enero del 2021 al mediodía. La transición presidencial sigue de momento en el limbo. Esto es un poco lo que nos explica la postura de este periódico. Sin duda es un tema que da para más, nos quedamos cortos. La verdad, vale la pena que sigan haciendo revisión de las noticias, del seguimiento de lo que está ocurriendo. Leer varias fuentes es muy importante, sea para un segundo mandato de Donald Trump o para un nuevo mandato de Joe Biden, pero que determina significativamente, como bien lo vimos al inicio de este programa, las relaciones del sistema internacional. De allí que en estos instantes sea tan importante hacer seguimiento de qué está ocurriendo con las elecciones de Estados Unidos. Para nosotros ha sido un placer, esperamos sin duda que haya sido otra vez una emisión de su utilidad y por supuesto esperamos entonces que bajo este mismo esquema, bajo estos mismos medios podamos escucharnos en una próxima emisión. Les envío un cordial saludo desde casita y saludamos a nuestra querida Vicky en controles desde casita y a todo el equipo de Ibero Radio. Que tengan una excelente jornada y continuamos por acá en una próxima emisión. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. Ibero Radio. Conectados con tu mundo.